Hola, bienvenidos a este taller virtual de sexualidad. Los que lo vamos a presentar somos Montserrat Cortés, Omar Mendívil, Francisca Remigio y su servidora Fernanda Beltrán. Nosotros somos alumnos de la Universidad Autónoma de Baja California. Estamos cursando el cuarto semestre de la licenciatura en Asesoría Psicopedagógica de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Este taller es un proyecto para la materia de promoción de la educación y salud sexual en los jóvenes, impartida por la psicóloga Andrea Perfecto Ruiz. Y el objetivo general de este taller es que el alumno tome conciencia sobre la salud sexual, que comprenda la importancia de utilizar métodos anticonceptivos, los riesgos que existen al no utilizar preservativos y al tener un embarazo adolescente a través de un taller mediante la plataforma YouTube. Antes de iniciar con la presentación del tema, pues les pido que pongan atención, ya que al final veremos un video y realizaremos una pequeña actividad en los comentarios. Este taller consta de 4 temas. Los 4 temas, cada uno tiene un determinado número de subtemas. A mí me tocó explicarles el primer tema, que es la primera sesión, que es la vida sexual responsable. El contenido de este primer tema es el siguiente, en el cual veremos la sexualidad, que es la vida sexual responsable, sexo, sexualidad e identidad de género y los derechos sexuales. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Pónganse cómodos y pongan mucha atención. Sexualidad. Hablar de sexualidad, de nuestra sexualidad más que nada, nunca ha sido una tarea fácil y tampoco es un tema fácil de expresar. Esto sí, debido a que a lo largo de los siglos se ha ido construyendo una serie de impedimentos en forma de vergüenza, prejuicios, tabús, temores que se interponen a que se hable de una manera pues espontánea y fácil sobre este tema. A pesar de esto, el ser humano no se ha resignado a callar y no ha cesado en hablar de la sexualidad y todo lo que ella implica en la vida personal, familiar y social. Aunque no es fácil definir la sexualidad de una manera simple, la sexualidad es una dimensión que forma parte de la personalidad y está presente en la conducta humana. Es por ello que la sexualidad se manifiesta de diversas formas, por ejemplo, en los sentimientos de ternura, de enamoramiento, de acariciarse, en las fantasías, en los sueños eróticos, en la masturbación, y todos estos son impulsos y conductas que todos podemos sentir a medida de cómo se va desarrollando nuestra sexualidad. La forma en que cada persona desee expresar su sexualidad es una decisión totalmente personal y debe ser respetable. Entonces, para entender un poco mejor esto, vamos a conceptualizar en los siguientes puntos que engloban todas las partes de la sexualidad. En primer lugar, tenemos que la sexualidad es algo que afecta a todo nuestro cuerpo, no solo a los genitales. El programa genético, el sistema endocrino, los órganos genitales, internos y externos, el cerebro y la figura corporal son sexuados. De ellos dependen, entre otros factores, nuestros deseos y conductas sexuales. Por tanto, podemos afirmar que la sexualidad está enraizada a lo biológico y no puede ser entendida sin tener en cuenta esta dimensión. En el número 2 tenemos que la sexualidad es una realidad en todas las edades. Esta comienza en la fecundación y termina con la muerte. Así como hay aspectos que cambian cuando una persona va creciendo, lo mismo pasa con la sexualidad. Es decir, que esto se manifiesta y se vive de maneras diferentes dependiendo en la etapa en la que se encuentre un individuo. Es decir, que en la infancia va a ser un tipo de sexualidad, en la pubertad va a evolucionar a otra forma y en la vejez va a ser distinta. Pero en todas ellas está presente, en cada etapa está presente y es igual de importante. 3. La reproducción no es el único fin de la sexualidad.
Esta es una opción que debe elegirse libre y respetablemente, y sobre todo responsable. La sexualidad se vive para obtener satisfacción y placer. Esto implica una relación con uno mismo o con otras personas y con ello una comunicación. Estas relaciones comienzan a establecerse desde el nacimiento con las primeras vinculaciones afectivas y forman parte de un sano desarrollo de la persona. 4. La sexualidad supone una búsqueda de satisfacción y placer, ya sea a través de la autoestimulación, o sea, de la masturbación, o a través de la estimulación con otras personas. En esta opción es evidente una interrelación y por tanto una comunicación interpersonal. 5. La sexualidad se expresa a través de deseos y conductas. La conducta sexual es una de las conductas humanas más significativas. Su vivencia y expresión es diferente y propia de cada persona, es decir, cada persona sabe cómo la quiere manifestar y la forma en la que manifieste es correcta, él sabrá cómo lo hace. Existen tantas maneras de expresar la sexualidad, ni el coito vaginal es una de ellas, pero no es la única. Para que una relación sexual sea completa, tiene que satisfacerse el individuo, no únicamente es el coito. El respeto hacia las diferentes manifestaciones de la sexualidad en la que quiera cada persona forma parte del respeto a los derechos de cada individuo. 6. La sexualidad no se encuentra localizada en una única parte del cuerpo. Creo que este punto es importante y hay que poner atención en esto porque se tiene una idea errónea sobre este punto. Aunque habitualmente se identifica en los genitales la sexualidad, esto no es así. En algunas zonas de nuestra piel tienen más terminaciones nerviosas, que es lo que comúnmente se le llama zonas erogéneas. Por ello, la piel es susceptible a percibir las sensaciones que una vez llegadas al cerebro se interpretan y darán lugar al placer o al displacer. En definitiva, la zona de nuestro cuerpo que más placer nos proporciona es la piel y cada persona lo experimenta, lo vive de una forma diferente y en lugares puede variar en cada persona. El cerebro es el encargado de recoger y procesar la información recibida ante el estímulo, haciendo conscientes las sensaciones y dándoles un significado, ya sea de placer, de agrado, de orgasmo, de satisfacción, etc. La sexualidad está regulada socialmente. Todas las sociedades y culturas asignan actividades específicas para el hombre y para la mujer. Estas varían con el tiempo y dependen de cada cultura. Por ejemplo, lo que pasa en una sociedad en Medio Oriente, que es positivo, para una sociedad que esté al otro lado del mundo no lo va a hacer. Las diferencias entre unas sociedades y otras son tan claras que resulta imposible hablar de un código universal donde todos lo apliquen, de valores morales y sexuales. Por tanto, podemos concluir que la sexualidad es una dimensión de la persona que mediatiza todo nuestro ser. Ni se tiene ni se hace. Somos seres sexuados, por eso la sexualidad está presente en toda nuestra vida y en nuestras manifestaciones, vivencias y experiencias. ¿Qué es la vida sexual responsable? Pues ejercer una sexualidad sana y responsable es trabajo de cada hombre y mujer, pero ¿cómo se logra esto? Pues todo comienza en los primeros acercamientos con la sexualidad que se le dan en las orientaciones escolares. Sin embargo, cabe mencionar que la familia juega un papel determinante y fundamental para informar sobre este tema. Las características de una vida sexual responsable son: 1. Hablar con naturalidad. Como ya mencioné anteriormente, este tema no tiene que ser un tabú y tampoco tiene que tratarse como algo impropio o algo que falte a la moral. Hacer preguntas, acercarte al médico de tu escuela o tu médico particular,
al psicólogo, a tus papás o a un maestro o un adulto para aclarar cualquier duda no debe ocasionarte algún problema. 2. Disfrutar de tu sexualidad libremente. Experimentar y vivir situaciones sexuales siempre y cuando sean lícitas es tu derecho. Pero recuerda que no debes permitir, que nadie te presione, afecte tus emociones o ignore cualquiera de tus decisiones. Recuerda que no es no. 3. Cuidar tu salud. Una vez que comienzas una vida sexual activa es fundamental y es muy importante visitar a tu médico, realizarte chequeos, no sé si sean anuales o esporádicos, realizar análisis u otros estudios para checar tu salud. Y 4. Conocer métodos anticonceptivos. Actualmente existen muchísimas opciones para protegerte de las ITS, que más adelante mis compañeros van a explicar. Las ITS son las infecciones de transmisión sexual y para evitar embarazos no deseados. Entonces, exigir el uso de un método anticonceptivo es tu derecho y no tienes que sentir pena por pedirlo. Llevar una vida sexual sana y responsable tiene muchas ventajas, como por ejemplo, conocer tu cuerpo, saber lo que te gusta y lo que no, poder decidir qué hacer, en qué momento y con quién, evitar ITS, decidir si quieres tener hijos o no, aprender a decir no y elegir correctamente con quién quieres estar. Asegúrate de conocer todo de tu sexualidad. Tener la información necesaria y correcta beneficiará a tu vida sexual saludable. Acércate a tus papás, hermana o hermano mayor, médico, libros o fuentes confiables para obtener información que necesitas. Es importante mencionar que la madurez no significa comenzar una vida sexual, es saber cómo disfrutarla, cuidarte y evitar riesgos que puedan traerte consecuencias graves. Bien, ahora miraremos el sexo, sexualidad e identidad de género. Pues el sexo son las características biológicas y físicas usadas típicamente para asignar el género al nacer. Son los cromosomas, los niveles hormonales, los genitales externos e internos y los órganos reproductores. En otras palabras, el sexo masculino o femenino es una etiqueta que nos asigna un doctor cuando nacemos, según nuestros genitales y cromosomas. El sexo se registra en nuestro certificado de nacimiento. La identidad de género es la percepción y manifestación personal del propio género, es decir, cómo se identifica a alguien independientemente de su sexo biológico. La identidad de género puede influir entre lo masculino y femenino y no existe una norma absoluta que lo defina. O sea que la identidad de género es cómo te sientes dentro y cómo lo expresas. Es tu manera de vestir, tu apariencia y tus comportamientos. Estos pueden ser formas de expresar tu identidad de género. Algunas identidades de género son los trans, los transexuales, los transgéneros, los transformistas y los travestis. Entonces, la diferencia entre sexo, sexualidad e identidad de género es que el sexo es cómo nacimos, con lo que nacemos. La identidad de género es cómo nos sentimos y la sexualidad es cómo la vivimos o cómo la ponemos en práctica. Recuerda que es tu cuerpo y tú decides. Grábate siempre esta frase. Ya estamos por terminar, este es el último tema y son los derechos sexuales en los jóvenes y adolescentes. Los derechos sexuales son una respuesta a las distintas necesidades humanas en torno a la sexualidad. Como he venido mencionando a lo largo de la presentación, pues la sexualidad es parte fundamental de la vida de las personas en los diferentes aspectos que son biológicos, psicológicos y culturales. Mujeres y hombres decidimos cómo ejercemos nuestro cuerpo, nuestro erotismo y nuestro afecto a partir de las diferentes construcciones que escuchamos y vivimos a lo largo de nuestra vida, ya sea de manera formal o informal. Entonces, los derechos sexuales son una respuesta a las distintas necesidades humanas en torno a la sexualidad.
son el pilar de los diversos valores que nos enseñan en la infancia, en la adolescencia, en la juventud y en la vida adulta, como es el respeto, la libertad, la empatía, la igualdad, la autonomía, etc. Es por esto que en México, como en otros países, pues los derechos sexuales son derechos humanos, es decir, que cualquier persona tiene derecho a ejercer de forma plena y responsable de su sexualidad, debido a que estos están protegidos por tratados internacionales y nacionales. Entonces es importante tener conocimiento de estos derechos sexuales, ya que el saber de ello implica que las personas pueden exigir a su efectividad a las instituciones, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, exigir que se les proporcione información con sustento científico, acceso a los servicios de salud, entre otros. Ahora, los derechos sexuales son decidir sobre mi cuerpo y mi sexualidad. Ese es uno. El otro, ejercer y disfrutar mi sexualidad. 3. Manifestar mis afectos públicamente. Decidir con quién o quiénes me relaciono. Respeto a mi privacidad e intimidad. Vivir libre de violencia. Decidir sobre mi vida reproductiva, si decido tener hijos o no. Igualdad. Vivir libre de discriminación. Participación en políticas públicas sobre sexualidad. Identidad sexual. Educación integral en sexualidad y servicios de salud sexual y reproductiva. Bien. Tal vez, a lo mejor algunos de ustedes ya sabían o tenían conocimiento sobre los derechos sexuales, o tal vez sabían así, habían escuchado de ellos, pero no sabían la ciencia cierta cuáles eran, cuáles son los derechos sexuales que me representan y que me amparan ante la ley y que se me deben de respetar. Entonces es importante saber de esto, porque como mencioné anteriormente, el tener conocimiento de esto nos sirve como fundamento ante una falta de decir, oye, o sea, yo tengo derechos sexuales y me los tienes que respetar. Por eso es importantísimo estar empapados en este tema. Esto sería todo por mi parte. A continuación vamos a ver un video que va a retroalimentar todo lo visto anteriormente. Al finalizar, les pido por favor que en los comentarios pongan una breve reflexión sobre lo que aprendimos en este primer tema. Y tiene que ser muy corto, simplemente con lo que te quedaste. Ya puede ser un tema, una frase, algo que se quedó en ti que te pareció interesante. Espero que hayas entendido este primer tema, que haya sido de tu agrado y que te sea útil en tu vida diaria. A continuación vamos a ver el video y posterior de ese video los dejaré con mi compañera Montserrat, la cual les hablará sobre las ITS. Sexualidad responsable. Últimamente has notado cambios profundos en tu propio cuerpo, así como tus intereses, emociones y sentimientos. Pero no tienes nada de qué preocuparte. Todo eso es normal, ya que estás viviendo una etapa más de tu desarrollo. Has llegado a la etapa de la vida llamada adolescencia, en la que todo lo que se relaciona con la sexualidad se vuelve importante, en especial las relaciones con otros chicos y chicas. Cuando escuchamos las palabras tener sexo, inmediatamente pensamos en tener relaciones sexuales, pero esto es un error. Todos tenemos sexo desde el nacimiento, pues somos hombre o mujer de acuerdo a nuestras características sexuales. La sexualidad forma parte de todos los seres humanos a lo largo de su vida. Las desigualdades de género comienzan muy pronto, pero nada marca tanto la diferencia entre hombres y mujeres como un embarazo temprano. El cambio que experimentas en tus relaciones implica también conocimiento y honestidad para tomar decisiones personales o de pareja, para evitar que el ejercer la sexualidad genere consecuencias negativas para la salud. Tu nueva forma de relacionarte no debe limitar el desarrollo de los planes a futuro, ni dejar de mantener buenas relaciones con otras personas. En una relación responsable, las personas se cuidan y se respetan. Ahora, ¿qué puedes hacer para tener una sexualidad segura y responsable? Debes cuidar tu cuerpo y el de tu pareja. Para esto,
hay que evitar el contagio de infecciones de transmisión sexual, evitar embarazos adolescentes y respetar los planes de vida tuyos y de tu pareja, así como tomar decisiones sin presiones y sin violencia. Y recuerda, cuando te digo no, es no. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Montserrat Cortés Fuentes y el día de hoy les estaré impartiendo la segunda parte del taller. El día de hoy hablaremos sobre las enfermedades de transmisión sexual. En este espacio buscamos enfocarnos en la definición de las ITS, enfermedades de transmisión sexual más comunes en Baja California, cómo prevenir una ITS y las consecuencias de una ITS. Para dar inicio al taller, explicaremos qué son las ITS. Las ITS, mejor conocidas como enfermedades de transmisión sexual, son aquellas que se pasan de una persona a otra. Esto sucede a través del coito y se da cuando no se utilizan preservativos, es decir, cuando no se utiliza condón. Esto sucede también cuando la persona no maneja una salud sexual responsable y tiene encuentros casuales con gente que desconoce. En ciertos casos, la persona no sabe que tiene una enfermedad de transmisión sexual y es así como se lo puede ir transmitiendo a diferentes personas. Hablaremos sobre 4 enfermedades de transmisión sexual más comunes, que son la sífilis, hepatitis B, virus de inmunodeficiencia humana, mejor conocido como VIH, y los piojos púbicos. A continuación, les hablaré sobre la sífilis. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual causada por una bacteria, la cual se transmite a través de las relaciones sexuales anales, orales o vaginales. Es importante saber que una madre también se lo puede transmitir a un hijo durante su embarazo. Es por ello que la madre debe hacerse estudios para detectar si tiene sífilis o no durante su primer chequeo de embarazo. Esta enfermedad se manifiesta a través de úlceras de color llamativo, es decir, de color rojo, las cuales se pueden presentar en el pene, la vagina o en el ano. En dado caso de que se le llegue a practicar sexo oral a una persona que padece de sífilis, la persona que lo practica puede desarrollar úlceras en la boca o en la lengua, tal como se muestra en la imagen de arriba. En la etapa secundaria de la sífilis se puede presentar en la palma de las manos o en la planta de los pies, y esto puede aparecer a las 8 semanas de haber contraído la enfermedad. En esta enfermedad se pueden presentar síntomas parecidos a los de un resfriado, como lo es la fiebre, la fatiga o el dolor de huesos y el dolor de las articulaciones. La sífilis primaria y secundaria, que dura menos de un año, se puede tratar con inyecciones de penicilina. La segunda enfermedad de transmisión sexual de la cual hablaremos es de la hepatitis B. Esta es una enfermedad que se contagia a través del semen, la sangre, las secreciones vaginales o la saliva. En esta enfermedad de transmisión sexual se puede presentar síntomas similares a los de un resfriado, es decir, fiebre, dolor de cabeza, poco apetito, fatiga o incluso diarrea, entre otros síntomas. Esta enfermedad se puede curar a través de un control médico para que ésta no avance y no se convierta en una hepatitis crónica. La hepatitis crónica no cuenta con una cura actualmente, pero sí cuenta con un tratamiento. En la hepatitis B empieza a perderse el color de la piel y los ojos tienden a volverse amarillentos, tal como se muestra en la imagen que se presenta en la pantalla. El virus de inmunodeficiencia humana, mejor conocido como VIH, se transmite a través de las relaciones sexuales sin protección, es decir, a través del semen o de las secreciones vaginales. También se puede transmitir a través de la sangre.
Un ejemplo de esto es cuando se comparten agujas con una persona que está infectada, pero la persona desconoce que está infectada. Este virus también se puede transmitir de una madre a su hijo. La madre lo puede transmitir al hijo antes de que dé a luz, durante el parto o incluso después de que el bebé haya nacido y que la madre lo esté amamantando, es decir, que le esté dando leche. Los síntomas son similares a los de una simple gripe. Les da vómito, les da dolor de estómago, fiebre, picazón, escalofríos o a veces no les da ganas de hacer nada. La diferencia del VIH es que en esta enfermedad se llegan a presentar hematomas, se cuenta con una fiebre constante e incluso se llega a la pérdida de peso. Como mencionaba anteriormente, el VIH se puede transmitir a través del coito sin preservativo, de agujas, de compartir agujas con una persona infectada, de una madre a su bebé, de trasplantes que se te hagan o de transfusiones de sangre. Para poder saber si se tiene VIH es importante hacerse pruebas de sangre en dado caso de que se tenga la duda de que seas portador o en caso de haber tenido con un portador de algunos de los escenarios anteriores. Los piojos púbicos, o también conocidos como ladillas, son piojos que se a través del contacto sexual. Estos parásitos se encuentran o prevalecen más entre personas de los 25 y 15 años, o sea, de los 15 a los 25 años. Estos piojos, como se muestra en la imagen, se pueden encontrar en la ropa ajena y en las camas ajenas. Como se muestra en la imagen, de este tamaño son los piojos. Estos piojos se adhieren al vello púbico y aunque lo rasures no se quitan. Es por ello que debes mantener un tratamiento. Si no se mantiene un tratamiento, estos piojos se pueden ir a las pestañas. Dado caso de que la persona haya llevado un tratamiento para eliminar los piojos púbicos, pero no haya cambiado su ropa o sus sábanas, puede volverlos a contraer. Esta enfermedad de transmisión sexual, el síntoma que tiene es que te da mucha comezón. Y es una comezón de que no se te quita. Según Crox, un autor que especifica en su libro en el 2009, es que el régimen recomendado para un tratamiento contra este tipo de piojos es echarse loción o crema. Esta la recomienda que se las echen en todas las áreas infectadas y lavarlas después de 10 minutos de la aplicación. Muchas de las enfermedades de transmisión sexual que conocemos se llegan a presentar de forma sintomática en los primeros meses. Es importante tomar en cuenta que contraer una enfermedad de transmisión sexual es muy grave si no se trata, ya que te puede traer problemas graves de salud a largo plazo. Algunas de las consecuencias que te puede traer el contraer una enfermedad de transmisión sexual es que padezcas de problemas emocionales. Esto es debido a que el portador en un inicio se siente triste, decaído, sin ganas de hacer nada, debido a que no sabe cómo va a enfrentar esta nueva etapa de su vida. También se llega a sufrir discriminación a aquellas personas que son portadoras de una enfermedad de transmisión sexual, debido a que la gente es muy ignorante y piensa que si te tocan, tú ya vas a ser portador de una ITS, cuando realmente no es así, pero esto se debe debido a la desinformación que existe en la sociedad. También se pueden ocasionar problemas graves de salud debido a que no se detecta la enfermedad a tiempo y la enfermedad puede seguir avanzando y dañando más tu cuerpo. Ahora hablaremos de cómo prevenir una enfermedad de transmisión sexual. Las enfermedades de transmisión sexual se pueden prevenir a través de utilizar métodos anticonceptivos como los condones. También si se tiene una relación monógama. Es decir, que solamente se está con una persona y ambos tienen una salud sexual responsable, donde solamente tienen coito entre ellos
y no hay riesgo de contraer una ITS. Dado caso de que hayan padecido de una ITS, es importante mencionarlo a la pareja para que ésta tenga la información y se informe acerca del tema. Debemos tener en cuenta que las enfermedades de transmisión sexual son un tema que se debería hablar en las escuelas, para que así la gente no esté desinformada. Y es importante que si tienes más de una pareja sexual, te hagas tu chequeo para saber si no presentas de una ITS. En la tercera parte de este taller, mi compañera Francisca Guadalupe les hablará sobre los métodos anticonceptivos que existen y cuál es su función. A continuación, les presentaré un video en pantalla para que queden más claros los temas comentados anteriormente. Es importante que al finalizar esta segunda parte del taller, ustedes dejen su retroalimentación en los comentarios, es decir, lo que les pareció más interesante y con lo que se les queda grabado. Agradezco mucho su atención. Infecciones de transmisión sexual. ¿Qué significan las siglas ITS? ¿Y qué es una ITS? Pues como su nombre indica, es la infección que se transmite de persona a persona durante las relaciones sexuales sin protección, ya sean vaginales, anales u orales. Pueden estar causadas por virus, hongos, bacterias o parásitos. ¿Cómo se transmiten las ITS? A través de secreciones vaginales o uretrales infectadas, por contacto con la piel o superficie mucosa que presente heridas y o úlceras, e incluso se puede transmitir de madre a hijo o hija durante el embarazo, parto o lactancia, aunque en este caso no sería sexual la vía de transmisión. ¿Has oído hablar de alguna de ellas? Se conocen muchas ITS, pero estas son las más frecuentes. Aunque exista tratamiento, no todas las ITS tienen cura actualmente, pero todas pueden prevenirse con el uso correcto y continuado del preservativo. No tratar una ITS puede acarrearte importantes problemas de salud, entre ellos inflamación de testículos, enfermedad inflamatoria pélvica, esterilidad e incluso algunos tipos de cánceres como cervicouterino, anal, rectal u orofaringeo. Por eso, si notas alguno de los siguientes síntomas, no pierdas el tiempo y acude a un centro sanitario para ser valorado y tomar el tratamiento adecuado. Flujo vaginal anormal. Secreción uretral. Relaciones sexuales dolorosas. Lesiones como úlceras, ampollas, verruga o ronchas en genitales, ano, boca o piel. Inflamación de los ganglios cercanos a la zona ulcerada. Las mujeres pueden presentar dolor en la zona pélvica y los hombres en los testículos, que también pueden estar inflamados. Ardor o picor en la zona genital. Escozor al orinar o defecar. Reglas abundantes e incluso sangrado vaginal sin coincidir con la regla o después de mantener relaciones sexuales. Acércate también a hacerte un control de salud si has mantenido relaciones sexuales sin protección, porque en ocasiones las ITS no presentan síntomas y podrían pasar desapercibidas. Toma precauciones y que no te las peguen con las ITS. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Francisca Guadalupe y soy estudiante de la Facultad de Humanidades de la UABC. Hoy les hablaré sobre un tema muy importante que es el tema de los métodos anticonceptivos. Primero que nada empezaremos esta sesión con qué es lo que entendemos o qué es un método anticonceptivo. Tenemos que tener en claro que un método anticonceptivo es cualquier método, medicamento o dispositivo que se usa para prevenir los embarazos o la reproducción. Si bien existen diferentes métodos anticonceptivos y su propósito es que nos permiten disfrutar de una manera más plenamente y libremente las relaciones sexuales con nuestra pareja de una manera más segura y responsable, en la que nosotros podemos tener una libertad más segura. Una de las preguntas que siempre se hacen en hincapié antes de elegir un método anticonceptivo es cómo elegir o cuál es el método anticonceptivo que es mejor.
Tenemos que tener en claro que no existe un método anticonceptivo que esté clasificado como el mejor, ya que lo que le funciona a una persona no le funcionará a todos por igual. Tenemos que considerar que cada persona tiene un organismo y un cuerpo diferente. Antes de utilizar un método anticonceptivo, es importante y recomendable que hables con tu médico o con una enfermera acerca de los siguientes temas. Uno de los temas es ¿qué tan bien funciona cada método anticonceptivo para prevenir el embarazo? La cantidad de parejas sexuales que has tenido, tu salud en general, también tienes que hacerte un chequeo. ¿Qué tan cómodamente te sientes usando algún método anticonceptivo? ¿Qué posibles efectos secundarios puedas tener tras los métodos anticonceptivos o distintos métodos anticonceptivos? ¿Y qué también funciona para prevenir algún embarazo? También, si quieres quedar embarazada, digamos de un cierto tiempo, de un año para el otro, o de 3 meses, o dependiendo qué tan larga o corta sea tu interés de tiempo para quedar embarazada, tienes que considerar qué tan recurrente sería tomar ciertos métodos anticonceptivos. Tenemos que tener en claro que aunque muchas veces algún método anticonceptivo nos haya funcionado bien, no quiere decir que siempre nos va a funcionar al 100% todo el tiempo que vayamos a utilizarlo. Les hablaré un poco sobre el tema de los métodos anticonceptivos que prevalecen. Uno de ellos es métodos anticonceptivos naturales. Estos métodos son aquellos métodos donde ayudan a la mujer a saber cuáles son los días del mes en que es más probable que se produzca un embarazo. La mujer puede aprender a darse cuenta cuando está ovulando, observando y prestando atención a su cuerpo y notando los cambios físicos. Ella entonces puede usar la información para evitar o favorecer el embarazo. Existe también la abstinencia periódica. Este quiere decir que es la manera más eficaz para evitar un embarazo, es no tener relaciones sexuales. Esto se denomina abstinencia sexual. La pareja que tiene relaciones sexuales deben utilizar métodos de control de la natalidad en una forma adecuada y cada vez que tienen relaciones si quieren evitar un embarazo. La Organización Mundial de la Salud define abstinencia periódica como el método natural con el que se evitan voluntariamente las relaciones sexuales durante la fase fértil del ciclo menstrual, con la finalidad de evitar un embarazo no deseado. Existe también el método del calendario o ritmo. Este quiere decir que la presunción de la fertilidad está dada porque la ovulación ocurre entre el día 14 y 16 del ciclo menstrual. El método del ritmo se basa también en que la vida del ovocito es de 24 o 48 horas y la del espermatozoide de hasta 92 horas, por lo que si no se mantiene relaciones sexuales 5 días antes o 2 días después de la ovulación, no habrá posibilidades de embarazo. El ritmo pierde eficacia cuando la mujer tiene ciclos menstruales irregulares. El ciclo regular de 28 días se deben evitar las relaciones sexuales entre el día 9 y el 17 del ciclo. Se recomienda llevar un registro de cada ciclo para así poder tener una mayor claridad del ciclo menstrual, por lo menos 6 meses con el fin de conocer la regularidad o irregularidad del mismo y saber qué tan seguro será un método del ritmo. El método de la temperatura basal. Este método se basa en predecir la ovulación a través de los cambios en la temperatura corporal. Se debe tomar la temperatura cada mañana, inmediatamente al despertarse y antes de iniciar cualquier tipo de actividad. Se puede tomar la temperatura debajo de la lengua. Usa un papel
como cuadricular y anota todos los datos del día a día. Inmediatamente antes de la ovulación, la temperatura típicamente baja brevemente. Usualmente después de las 12 horas de ovulación, la temperatura basal sube varios décimas de grado durante la menstruación y permanece alta hasta la siguiente menstruación, cuando su temperatura se mantiene alta por 3 días recorridos. El periodo fértil se ha terminado. La desventaja principal de este método es de usar solamente un método, es que muchos factores pueden influir en la temperatura basal, como las enfermedades, la falta de sueño o el uso de drogas o alcohol. El siguiente método es el método cervical Billing. Este método es un método del moco cervical. Se basa en la observación de los cambios que suceden en el moco cervical durante el ciclo menstrual. Después de la menstruación comienza un periodo seco que dura 2 y 3 días. Luego aparece un moco cervical vascusco y pegajoso que se va hacia cada vez más elástico y transparente. El último día del moco, como estas características, se llama el día cúspide del moco. A partir del cuarto día, después del día del cúspide, comienza el periodo infértil. El siguiente método son métodos anticonceptivos de barrera. El primero de ellos es el preservativo masculino, que comúnmente se conoce como el condón y está fabricado de látex. Se coloca sobre un pene recto. El condón masculino se puede usar para las relaciones vaginales, anales o sexo oral. Funciona proporcionando una barrera entre el pene y la vagina para que los espermatozoides no entren en contacto con el óvulo y de esta manera evitar el embarazo. También ayuda a evitar infecciones de transmisión sexual. El condón masculino es el único método anticonceptivo para el hombre que es efectivo y reversible, y es un 85% o 98% efectivo. Luego sigue el preservativo femenino. Este es un condón femenino y ayuda a proteger a la pareja del embarazo y de infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH y SIDA. Es el único dispositivo controlado por la mujer que ofrece esta protección. El condón femenino es de plástico delgado y de forma de tubo y es flexible y se usa adentro de la vagina. Es un anillo suave al fondo del tubo, cubre el cuello uterino y la mantiene dentro de la vagina durante toda la relación sexual. Otro anillo en la otra punta permanece fuera de la vagina y cubre un poco el área de los labios. El condón femenino forma una barrera entre el pene y la vagina para evitar que se pongan en contacto con los espermatozoides, sangre o saliva. Esto ayuda a asegurar que no pasen enfermedades de transmisión sexual y no ocurra un embarazo. Los condones femeninos tienen una eficacia de un 79 a 85%. El siguiente método sería el de diafragma. Este método consiste en que es un capuchón de látex delgado con un aro elástico y flexible. Se introduce en la vagina, cubre el cuello uterino y se mantiene en un lugar por medio de los músculos vaginales. El diafragma se utiliza con espermicidas. El espermicida mata a los espermatozoides y así previene la fecundación. Desde el coito debe dejarse colocado entre 6 o 8 horas. El diafragma es un método para el control de natalidad con una eficacia de un 82 a 94%. El siguiente sería espermicidas. Este método permite e incapacita y mata los espermatozoides para que no puedan unirse al óvulo. El espermicida tiene como muchas formas diferentes: jalea, espuma, crema, óvulos, tabletas vaginales, esponjas, supositorios, y la mayoría de ellos contienen un químico llamado nonoxinol 9 y cloruro de benzalconio contra los espermatozoides.
Los espermicidas prevén lubricación y se pueden usar en otros métodos anticonceptivos. Son más efectivos cuando se usan consistentemente y correctamente con un método de barrera para controlar la natalidad. Los espermicidas tienen una efectividad de 71 a un 82% como método anticonceptivo. El siguiente método sería métodos anticonceptivos intrauterinos. Este consiste en un dispositivo intrauterino liberado de cobre. El DIU, mayormente conocido, es un pequeño dispositivo de plástico que puede tener diferentes formas. La más conocida es la forma en T, que llevan un hilo o anillos metálicos de cobre y la combinación de ambos enrollados alrededor de las ramas. También se conoce como T de cobre o espirales. Se inserta por el cuello uterino dentro del útero para prevenir el embarazo. Un hilo pequeño sale del cuello uterino hasta la parte superior de la vagina. Este hilo no es perceptible durante la relación sexual. El DIU puede durar entre 1 a 10 años y el DIU afecta el movimiento de los óvulos y los espermatozoides para prevenir la fertilización. Es muy efectivo para el control de la natalidad, no protege contra las infecciones de transmisión sexual. Esa sería una desventaja. El siguiente sería sistema intrauterino liberador de hormona. Este método es un nuevo método anticonceptivo que combina la anticoncepción hormonal con la anticoncepción intrauterina. Es un dispositivo en forma de T con un cilindro sobre la rama vertical que contiene progesterona, que es un método altamente eficaz, comparable con la esterilización femenina. Este sistema intrauterino de liberación hormonal puede utilizarse como tratamiento para otras enfermedades ginecológicas. Este sería métodos anticonceptivos hormonales. El primero de ellos sería mini píldoras. Las mini píldoras es una píldora para el control de la natalidad que contiene solamente la hormona progesterona. La mini píldora viene en paquetes de 28 pastillas y se toma una por día. Contiene una forma sintética de la hormona progesterona y no tiene estrógeno. La mini píldora actúa haciendo más espeso el moco cervical y de esta manera imposibilita el acceso del espermatozoide al útero. También afecta el transporte de los óvulos por las trompas de falopio. De esta forma, la mini píldora previene la fertilización. La mini píldora es del 87 al 99.7 efectiva, un poco menos que la píldora anticonceptiva regular. No protege, una de las ventajas es que no protege contra infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH-Sida. Estas píldoras se deben de tomar diariamente, no tienen descansos ni comprimidos inertes. El siguiente sería anticonceptivos hormonales orales o píldoras. Píldora es un método más popular por el control de natalidad. Hay muchas marcas diferentes de píldoras y vienen en paquetes de 21 a 28 píldoras. Se toma una píldora cada día. Las primeras 21 píldoras tienen una combinación de las hormonas sistéticas, estrógeno y progesterona. La píldora anticonceptiva inhibe la ovulación. La píldora también aumenta la viscosidad del moco cervical y de esta manera es más difícil para los espermatozoides entrar al útero. El siguiente sería anticonceptivos inyectables. Este método consiste en que son administrados en forma de inyección intramuscular. Las que contienen la hormona de progesterona y no contienen estrógeno se aplica cada 3 meses. Los métodos que contienen estrógeno y progesterona combinados se aplican cada mes. Hace un poco de moco cervical para el
para hacerlo denso, para la dificultad de la entrada de los espermatozoides y su supervivencia en el útero. Inhibe la ovulación, es un método muy efectivo, no protege contra enfermedades de transmisión sexual. Este sería una de las desventajas. El siguiente sería anticonceptivos de parches o transdérmicos. El parche anticonceptivo es un pequeño adhesivo en forma cuadrada y de color similar al de la piel, como un tipo beige. Se pega en el abdomen, nalgas, la forma superior del torso o del brazo. El parche se cambia cada semana por 3 semanas y de la semana 4 no se usa un parche. El parche funciona liberando poco a poco una combinación de las hormonas estrógeno y progesterona que integran a través de la piel. Estas hormonas inhiben la ovulación y aumentan la densidad del moco cervical, convirtiéndola en una barrera para prevenir que los espermatozoides entren al útero. El siguiente sería anticonceptivos subdérmicos o implantes. Esto consiste en anticonceptivos que son varillas blandas de aproximadamente 3 centímetros de largo y de 2.5 milímetros de diámetro que se colocan debajo de la piel en una región superior a la interna del brazo. Estas varillas constantemente liberan pequeñas cantidades de una hormona llamada progesterona. Esto evita que el embarazo aumente la viscosidad del moco cervical, por lo que evita que el ascenso de los espermatozoides a la cavidad uterina, y actúa también inhibiendo la ovulación. El siguiente sería anticonceptivo vaginal o anillo vaginal. El anillo vaginal consiste en un anticonceptivo vaginal que transparenta y flexible que se coloca en la vagina para proporcionar protección anticonceptiva. El anillo vaginal se deja en la vagina por 3 semanas y actúa liberando hormonas de estrógeno y progesterona en forma cotidiana. Estas hormonas lo que hacen es que inhiben la ovulación y aumentan la densidad de la mucosa del cuello uterino, convirtiéndose en una barrera para prevenir la fecundación del óvulo por los espermatozoides. El siguiente método serían métodos anticonceptivos quirúrgicos, y existen 2, que sería la ligadura tubaria y la vasectomía. En la ligadura tubaria sería un método irreversible para la mujer, ya que consiste en un procedimiento donde las trompas de falopio se cortan desde el ovario hasta el útero. También impide que los espermas lleguen a las trompas de falopio para fertilizar el óvulo. Al realizarse una ligadura de las trompas de falopio se cortan, cauterizan o se bloquean con anillos, grapas o bandas. La cirugía de las trompas actúan como anticonceptivo inmediatamente desde su procedimiento. La ligadura de las trompas tiene una alta efectividad como método de control de natalidad. No protege contra las enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el VIH-Sida. En la vasectomía, que sería la siguiente, es una técnica para esterilizar al hombre. La cirugía se basa en cortar los conductos deferentes, los tubos que transportan los espermatozoides. Esta clase de operación no permite que los espermatozoides se junten con el semen cuando los hombres eyaculan. Si los espermatozoides, el óvulo, no se puede fecundar, y de esta manera se previene el embarazo. La vasectomía no tiene eficacia anticonceptiva inmediatamente como la ligadura tubaria. Hay que esperar 3 meses aproximadamente para asegurar la efectividad. La vasectomía tiene una alta efectividad, un 99%, con un método para el control de natalidad. Una desventaja también es que no protegen contra las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH-Sida.
El siguiente tema sería mitos y tabúes del momento de emplear algún medicamento anticonceptivo. El primer mito de ellos sería que las pastillas engordan. Esto no es del todo cierto. Puede que algunas mujeres tengan un pequeño o una pequeña retención de líquidos de 1 o 2 kilos, pero no pasa de eso. Las mujeres que pueden ser sensibles a este sentido deben comentárselo a su doctor o ginecólogo, ya que algunos preparados pueden llevar un progestageno, que esto suele minimizar este efecto. El segundo mito sería: cualquier pastilla funciona para cualquier mujer. Existen muchas composiciones diferentes en las distintas marcas de anticonceptivos para todos, y todos tienen diferentes reacciones para cada mujer, ya que cada cuerpo es diferente. No nos tenemos que guiar por lo que nos dice nuestra hermana o lo que haya utilizado nuestra hermana, nuestra prima, nuestra amiga, nuestra tía, nuestra mamá. Muchas veces puede que nos guiemos por esa primera impresión, pero tenemos que ir con un especialista que nos recomiende, que nos haga análisis para ver qué producto o qué anticonceptivo sería más favorable para nuestro cuerpo, ya que así podemos tener mejor en cuenta qué podría pasar en nuestro cuerpo si tomamos un medicamento erróneo, o mejor que esté recetado por un profesional. El segundo mito sería: no tiene efectos adversos. Es falso que los anticonceptivos actuales no tengan efectos adversos. Como todos los medicamentos, presentan ventajas y desventajas. El efecto secundario más grave pero poco frecuente son las alteraciones de coagulación, la trombosis o las embolias. Para las mujeres que son fumadoras, hipertensas o diabéticas, o que son mayores de 35 años, tienen más riesgos de sufrirlas porque están en un cierto grupo de pacientes por las pastillas que están contraindicadas. Otro de los podría decirse efectos secundarios sería la aparición de vello o de acné en algunas mujeres, aunque en otras no aparece nada. Y el anticonceptivo se trata en que sucede a veces que incluso están indicadas en el tratamiento de estas patologías. Puede haber dolor de cabeza, pueden ser otros efectos como pastillas anticonceptivas. El cuarto mito sería: las pastillas producen cáncer. Nunca se ha demostrado la relación entre los anticonceptivos tomados durante pocos años y el cáncer de mama. Sí existen tumores de pequeño tamaño que no hayan sido detectados y que sean hormonalmente dependientes, que puedan aumentar de tamaño más rápidamente tomando algunas pastillas, pero la pastilla no produce su aparición. El paciente que toma la pastilla durante más de 10 años, hay estudios contradictorios sobre sus efectos y el cáncer de mama. Pero múltiples estudios demuestran que los anticonceptivos disminuyen la incidencia de cáncer de ovario al dejar que los ovarios en reposo durante un largo periodo de tiempo. El quinto mito sería: los anticonceptivos producen la fertilidad posterior. Los anticonceptivos no reducen la fertilidad posterior. Al dejar las pastillas anticonceptivas, la ovulación suele aparecer de inmediato en la mayoría de las mujeres, aunque en un pequeño porcentaje de ellas puede tardar algunos meses en aparecer, frecuentemente en las mujeres que ya tienen problemas previos en la ovulación. O los pacientes con problemas de endometriosis, enfermedad que produce adherencias en el abdomen y que por lo tanto puede reducir la fertilidad. Los anticonceptivos frenan la progresión de la enfermedad, por lo que pueden ayudar a preservar la fertilidad de la mujer. El sexto mito sería: no son incompatibles con otra medicación o medicamento. La mayoría de los medicamentos no interfieren con los anticonceptivos,
pero algunos como ciertos antibióticos o antiepilépticos sí que lo hacen, y por ello siempre es necesario consultar con el médico antes de tomar cualquier otro medicamento y saber si disminuye la eficacia del anticonceptivo o bien de la medicación de la combinación. El siguiente sería: la semana de descanso no está protegida. Esto sería que no toman las pastillas anticonceptivas en los blister del 21 pastillas, o bien que toman las pastillas de placebo en los 28 de pastillas. De esta igualmente protegida de un posible embarazo. Hay mujeres que no están seguras y durante esa semana utilizan protección extra cuando no es necesario. El siguiente mito sería: por un olvido no pasa nada. Los olvidos, aunque sean de una sola pastilla, reduce la eficacia anticonceptiva del tratamiento, por lo que se debe utilizar un método adicional, generalmente un preservativo, para evitar un posible embarazo. El siguiente mito sería: si tomas pastillas no puedes usar otros métodos anticonceptivos. No es cierto. Los anticonceptivos orales tomados correctamente protegen muy eficazmente de los embarazos no deseados, pero no protegen de las enfermedades de transmisión sexual, por lo que se recomienda que en relaciones de riesgo se utilice siempre el preservativo. El último mito que se podría escuchar sería: ¿se tiene que hacer un descanso de las pastillas anticonceptivas? No se ha comprobado que sean necesarios los descansos de las pastillas anticonceptivas. Es muy importante hacer una revisión ginecológica anual y una analítica anual para comprobar que la coagulación, el colesterol, el azúcar y las funciones renal y hepática estén correctas. Se debe tener muy claro que si se interrumpe el tratamiento, la eficacia anticonceptiva desaparecerá. Otro mito sería: la primera relación no embaraza. Esta creencia es la culpable de muchos embarazos no buscados, sobre todo en los adolescentes. Una vez que se ha producido una ovulación, una mujer puede quedar embarazada, más aún antes de la primera menstruación. También existe esta posibilidad, ya que la ovulación ocurre antes del sangrado. Un segundo mito sería: no tiene sentido utilizar anticonceptivos si no se tiene pareja estable. Bueno, es indispensable que tanto el hombre como la mujer, independientemente de tener o no pareja estable, recurran a un método anticonceptivo. Toda relación sexual puede provocar un embarazo o una infección de transmisión sexual si no se toman las precauciones debidas para evitarlo. Hola, me llamo Omar Alberto Mendivirolán, soy alumno de la Universidad Autónoma de Baja California en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Estudio la carrera de Asesoría Psicopedagógica y hoy les daré el tema del embarazo adolescente. Esta es la cuarta sesión, ya tuvimos 3 sesiones anteriores que nos prepararon para este tema. Es un tema muy importante, es un tema que se vive diariamente en la vida de todos los mexicanos. Es un problema también que nos involucra a todos. Les doy la bienvenida. No sé si ya hayan escuchado hablar sobre el embarazo adolescente, pero antes de comenzar les quiero dar una breve introducción en la cual les aviso que estaremos viendo 3 videos que nos ayudarán a contextualizar un poco sobre el tema. Justo en este momento vamos a proceder en esta parte del tema a ver el primer video. Antes de eso quisiera mencionar y quisiera hacerles la pregunta de si ustedes realmente saben qué es el embarazo adolescente. Pónganle pausa y déjenmelo en los comentarios. Entonces, sin más que decir, vamos a dar comienzo con este video que nos hará reflexionar, que nos hará entrar en contexto y que nos ayudará a lo largo de este tema. A mí no me va a pasar. Esta frase es uno de los motivos del embarazo entre las adolescentes que inician su vida sexual a edades cada vez más tempranas sin anticonceptivos.
Entre los países de la OCDE, México tiene la mayor incidencia de fecundidad adolescente, 77 nacimientos por cada 1000 mujeres de entre 15 y 19 años. Casi el 20% de adolescentes mexicanas quedan embarazadas. A esa edad pues prácticamente uno quiere, no sé, a lo mejor platicar con la amiga, salir a algún lado, cosas así. Obviamente pues eso en ese momento pues ya no fue posible porque tenía que hacerme cargo como de mi hijo en ese entonces sí fue muy complicado. Teresa encontró ayuda en la Casa de las Mercedes, que alberga adolescentes embarazadas en situación de violencia y tuteladas por las autoridades. En el refugio plantean 3 opciones a estas niñas: aborto inmediato, que está despenalizado en la Ciudad de México en sus primeras 12 semanas y en caso de violación, dar a su bebé en adopción o asumir la responsabilidad de criarlo. Les ofrecen techo y alimento, pero el principal objetivo es darles educación. El mejor anticonceptivo que tienes es darle un sueño real y posible a una niña. Si la niña sueña con ser maestra, con ser médico, y realmente eso es muy difícil en Latinoamérica por las grandes desigualdades que te decía que tenemos. El gobierno de la capital mexicana lanzó esta semana una campaña de concientización, pero la mala educación sexual es solo uno de los factores que ha hecho crecer las cifras en un país con una desigualdad y criminalidad generalizadas. Queda de lado la violencia, queda de lado la trata de personas, queda de lado el sexo comercial infantil, ¿no? La explotación sexual infantil. Colimoro participó en el Women's Forum en Ciudad de México, donde planteó que el tema ya es un asunto de salud pública que amenaza con truncar el futuro de las jóvenes mexicanas. Habiendo contestado esta pregunta tan importante, ¿qué es el embarazo adolescente? Bueno, vamos a comenzar mencionando que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud en México indica que la etapa de la adolescencia en el desarrollo humano está entre la infancia y la edad adulta. Estamos hablando que es una edad aproximada entre los 12 y los 18 años, la etapa de la adolescencia. En la adolescencia también se crean los patrones conductuales, hábitos, conocimientos y actitudes. Estamos hablando de que la adolescencia es una etapa muy importante para el ser humano. Es una etapa en la que vamos a comenzar a forjar, digámoslo así, todos esos hábitos, conocimientos y actitudes que nos harán crecer, que nos harán mejorar y esforzarnos. Como lo vimos en el video, es muy común el embarazo a esta edad, por lo cual la OMS lo considera un problema de salud pública. Estaremos viendo a lo largo de este tema también los riesgos y las consecuencias del embarazo adolescente, además de el por qué se da el embarazo adolescente, que es algo tan importante y por qué es algo que sucede tan seguido, porque es algo que podemos notar a simple vista y un problema que no se ha erradicado aún. El embarazo adolescente es aquel que se da en la mujer entre la pubertad y el final de la adolescencia. Como les mencioné, entre los 12 y los 18 años, si la mujer queda embarazada, pues ya se considera un embarazo adolescente. El embarazo adolescente es considerado hoy en día como un problema que afecta a la salud pública, debido a las repercusiones físicas, sociales y mentales que tiene en la madre y el hijo, que próximamente las estaremos revisando. ¿Por qué ocurre el embarazo adolescente? Pareciera que esta lista solo de 3 cosas es algo muy pequeño, pareciera que es algo muy sencillo, pero en realidad no es así. Y bueno, vamos a explicar paso por paso por qué sucede esto. Comenzando por los factores del contexto sociocultural. Podemos decir que abarca todas las creencias, los valores, las normas, algunas políticas públicas, políticas étnicas. Hablamos de todo eso que incluye lo macrosocial. En el contexto económico podemos hablar de quizá no hay una buena educación, englobando también la educación. Por falta de dinero, pues quizá no podemos darle una buena educación a los niños, una educación sexual a los jóvenes. Es por eso que se vuelve muy complicado y es por eso que se da el embarazo adolescente. Quizá hay algunas culturas en donde el embarazo adolescente es de las cosas más normales del mundo y es por eso que se da. Quizá es porque en la sociedad en la que radica el adolescente no hay dinero para una educación de calidad, no hay dinero para algún buen taller de educación sexual,
Entonces, al no haber conocimientos, al haber, podemos decir, ignorancia, pues se da el embarazo adolescente. Y son muchas las cosas que engloban. Al final es todo lo que rodea a este chico, ¿no? A este adolescente, es todo lo que lo rodea y todo eso influye en su persona. Hasta los roles familiares, los roles que se dan con sus amigos. Es muy complejo y es muy complicado realmente dar en el clavo diciendo que es una sola cosa la que provoca el embarazo adolescente, cuando en realidad engloba a todo el desarrollo de esta persona. Después de haber visto qué es el embarazo adolescente y por qué se puede dar el embarazo adolescente en nuestro contexto, en nuestra sociedad, hablaremos de los riesgos que conlleva tanto para la madre como para el neonato. El neonato es el recién nacido. Para la madre podría tener anemia, toxemia, hipertensión, hemorragia, aborto espontáneo e incluso la muerte. También hay un alto riesgo de sufrir preeclampsia. Ya lo vimos en el video anterior, que es la hipertensión arterial. Y después de esto sigue la eclampsia, que son las convulsiones. También las adolescentes embarazadas tienden a correr un alto riesgo de ITS, debido a que al estar embarazadas ya no necesitan usar preservativos. Como vimos en los temas anteriores, en las sesiones anteriores hablamos sobre los métodos anticonceptivos. Que una joven esté embarazada no significa que sea inmune a las enfermedades de transmisión sexual, a las infecciones de transmisión sexual. Entonces, no por eso se debe de dejar de utilizar el condón. Menciono el condón como un preservativo, ya que se previene las ITS. Entonces, esto puede causar muchos daños tanto a la madre como para el neonato. Para el neonato, es muy común que el bajo peso al nacer, el nacimiento prematuro del bebé, la anemia, que son los niveles bajos de hierro, una mayor tasa de mortalidad infantil, la mortalidad significa la muerte, un posible mayor riesgo de desproporción cefalopélvica, que es que la cabeza del bebé es más ancha que la abertura pélvica. Si la mujer gestante es una niña menor de 15 años, el bebé puede nacer con malformaciones. En este momento miraremos otro video que nos hará reflexionar, que nos hará pensar sobre todo lo que estamos viendo, que nos hará quizá darnos un momento y ver la realidad de lo que es el embarazo adolescente en nuestro contexto. Anoche le hablamos del crecimiento del número de embarazos entre adolescentes en nuestro país. Además, estos embarazos y estas cifras incluyen ya niñas de 10, 11 y 12 años, además de problemas en el tejido social. La Organización Mundial de la Salud señala que todo embarazo en menores de 18 años es considerado de alto riesgo. Por un momento tuve muchos problemas con él, con mis papás, e igual me sentí sola, no supe qué hacer. Y lloraba y lloraba. Tras embarazarse cuando tenía 14 años de edad, las dificultades empezaron para Claudia y Héctor. Ya no eran dueños de su tiempo, su libertad se había ido. Por el simple hecho de cuidarla, pues ya no puedo salir como antes, ya no puedo salir con mis amigas como antes, igual hasta con mi pareja igual ya no puedo estar como antes, igual por la niña. La libertad porque ya no podíamos salir, ya nada más era de estar en la casa cuidando a mi novia. El temor y la preocupación siempre estaban presentes. Me daba miedo porque mucha gente decía que antes de los 3 meses pues podía yo perderlo, por lo mismo de que estaba muy chica. Me daba mucho miedo, mucho miedo. La Organización Mundial de la Salud señala que todo embarazo en menores de 18 años es considerado de alto riesgo. Cursan con alguna frecuencia con complicaciones. Se trata de embarazos en donde hay con frecuencia malformaciones congénitas en los productos de la concepción. Un adolescente no tiene las condiciones orgánicas necesarias para la reproducción. La reproducción es una tarea muy fuerte para un organismo que se necesita madurez. Pero la lista continúa. Malnutrición materna, parto prematuro, retraso mental en el bebé y preeclampsia
son otros riesgos y complicaciones que pueden sufrir la mamá y el bebé cuando el embarazo se trata de una niña o adolescente. La mayor parte de los casos de lo que se llama la preeclampsia se produce justamente en embarazos de adolescentes, ¿no? La preeclampsia es una enfermedad caracterizada por hipertensión arterial y que se ha convertido en la primera causa de muerte materna en el mundo. Para las autoridades, la interrupción del embarazo o aborto es la manera de evitar que niñas y adolescentes mueran a causa de estas complicaciones. Hay lugares donde la interrupción del embarazo bajo ciertas condiciones es absolutamente legal y permitido, y lo que se tiene que hacer es no entorpecer las posibilidades que se tienen. El aborto en México o interrupción del embarazo es legal desde 2007 solamente en la Ciudad de México. En la siguiente entrega, ¿quién decide si se aborta? ¿Los menores de edad, sus familias o los especialistas? ¿Y qué están haciendo las autoridades para frenar esta problemática? Alejandra Aguayo. Que ya analizamos este video, que es muy interesante, que nos llama mucho la atención, que nos hace pensar, que nos hace también recordar las sesiones anteriores, nos hace pensar que será una buena educación sexual y hacer énfasis en eso. Nos habla también un poquito del aborto y menciona también los riesgos que les comentaba hace un momento. Creo que es un video muy importante y que debemos de tomar en cuenta. Entonces, después de esto, vamos a mencionar las consecuencias desde distintos ámbitos para los adolescentes. Como les mencionaba, es muy complicado y es algo muy incierto. Causa mucha incertidumbre. No podemos decir cuáles son las consecuencias para cada adolescente porque hay distintos tipos de consecuencias. Los vamos a ver desde distintos ámbitos y desde distintos sectores en cuanto a la economía, en cuanto a la cultura, en cuanto a muchas cosas, ¿ok? Comenzando con lo académico, el embarazo no planeado en adolescentes afecta mucho en la decisión de tener o no al bebé. Y también en la educación. Hoy en día pues es ilegal expulsar a jóvenes que son madres o que están por ser madres. A pesar de eso, una gran cantidad de ellas deja los estudios y les es muy complicado retomarlos, así que ya nunca lo hacen. Por otro lado, las adolescentes, las jóvenes que se enfrentan a la crianza y a un bajo nivel educativo, es muy probable que terminen como subempleadas o completamente desempleadas. Y pasaremos a los distintos sectores en los que se puede dar el embarazo adolescente y cómo comúnmente suceden. Primero tenemos al sector rural tradicional. En este sector es aceptado tener hijos antes de los 18 años de edad. Por lo tanto, la consecuencia es que la tasa de mortalidad tanto para la madre como para el neonato es realmente alta. Entonces se puede dar la muerte muy fácilmente. Las normas para creación de la familia pues son muy aceptadas, ¿no? Tienen esta cultura que no se puede erradicar totalmente. Entonces pues sí, incluso los embarazos se dan incluso después de la menarquia. La menarquia pues es la primera menstruación de la mujer. En el sector urbano marginal hay más problemas que en el rural tradicional, ya que en el urbano marginal se puede dar la violencia familiar, hay escasez de recursos, incluso hay muchas cosas de este estilo. Entonces por consecuencia la madre comúnmente busca una pareja para hacer su vida, que la acompañe y que la apoye. En el sector urbano popular por lo general son madres que tenían sueños, por lo general son madres que no se querían embarazar antes de los 20 años de edad, son madres que querían estudiar un posgrado, por lo cual sus sueños se ven frustrados y pues causan la deserción escolar. Es muy común esto en el sector urbano popular, que las madres dejen los estudios, por lo cual también tienen problemas en cuanto a un ascenso laboral o un ascenso económicamente hablando. En el sector de la clase media y media alta, lo que sucede es que por lo general estas adolescentes siguen estudiando, pero como consecuencia siguen dependiendo de los padres económicamente por un muy largo tiempo. Por lo general se da por un uso inadecuado de su educación sexual, o quizá también porque ambos tuvieron la decisión de tener un hijo antes
de los 20 años. Ahora miraremos el último video, forma parte fundamental, así que procederemos a verlo. Estuvimos viviendo juntos ahí en la casa de mi mamá. Sí. Y de ahí pues ya quedé embarazada y yo pues ya no voy a estudiar, me voy a poner a trabajar. Mi esposo tiene 19 años. Pues está trabajando en mototaxi, pues ya no estudia. Pues sí, me estuvieron yendo a buscar los maestros, de que siguiera estudiando, de que no dejara de ir a la escuela, de que ahorita ya no están aceptando así para cualquier trabajo, ya no aceptan secundaria, no sé qué, y que yo no he terminado la secundaria. A la vez me ponía triste, pero pues ya qué le digo. Va a ser un poco difícil, me imagino yo. Pues porque primero pues casi no tenemos mucha experiencia así con el bebé, teniendo un bebé, es nuestra primera vez. Y pues yo digo que aunque va a ser un poquito pesado, ¿verdad? Pero no imposible. Con esto cerramos nuestra presentación, espero les haya sido de mucha ayuda, esperemos les haya gustado. Coméntenos abajo qué les parecieron los videos, qué les pareció cada exposición, si había un dato que no conocían. Eso nos favorecería mucho para saber qué tanto les funcionó, qué tanto les sirvió y qué tanto les pudimos transmitir a ustedes como personas que recibieron este taller. Se los agradeceríamos mucho. Con esto terminamos estas 4 sesiones y este taller de educación sexual.